AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre, o puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Son las 11 de la mañana, hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a la agenda sabatina de información de la Asociación de Educadores Veragüenses. No se aparte de este dial porque preparamos una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Hoy 28 de julio está con ustedes su compañera y servidora, profesora Yadira Pino, representante sindical de la Asociación de Educadores Veragüenses, y estaré compartiendo con nuestros queridos radioescuchas contenidos informativos y de análisis de realidad educativa y sobre el acontecer nacional. La Asociación de Educadores Veragüenses les invita a disfrutar de la remesa informativa que hemos preparado. Les recordamos que nos puede sintonizar desde KW Continente en la provincia de Panamá en los 95.9 del dial, Boca del Toro 94.1, Chiriquí 96.1, en Colón 94.1, en las provincias centrales en los 95.9 y en los 7010 AM en Panamá y 830 AM. También nos pueden sintonizar en la aplicación Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio www.aebnoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy. Noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer.
Bueno, vamos, queridos radioescuchas, con las noticias del momento en el ámbito educativo. Lo que sucedió esta semana en materia educativa se lo reportamos en el siguiente segmento. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Bocas del Toro. Acudientes del Centro Educativo Valle del Risco denuncian que desde hace 3 años se encuentra paralizado el proyecto de la construcción de laboratorios y aulas de clases. Hacen un llamado al Ministerio de Educación para que retomen los trabajos, porque han tenido que improvisar aulas que no reúnen las condiciones necesarias y cuando llueve se inundan. La comunidad educativa del Centro de Enseñanza Básico General Mariano Tomás, ubicado en el distrito de Las Tablas en la provincia de Bocas del Toro, protestan por una serie de problemáticas que viven en el plantel. Denuncian que a los estudiantes de 9º grado se les ha asignado un docente de educación física que está impartiendo algunas horas de español. Además, indican que el plantel no cuenta con agua potable y los salones están infestados por murciélagos. Chiriquí. La comunidad educativa del Colegio de San Félix durante varios días de esta semana ha protestado por el mal estado en el que se encuentra el plantel. Exigen que se cumpla con la ejecución de los $2.5 millones destinados al proyecto para el mejoramiento y rehabilitación del centro educativo, que hasta el momento está en completo abandono. Los Santos. En el IPTA de Tonosí suspenden clases, estudiantes, acudientes y docentes por la presencia de guano y antivirus y por la ausencia de agua potable en el centro educativo. Las autoridades del Ministerio de Educación tienen conocimiento y ni siquiera se han acercado al colegio. Panamá. Docentes del colegio Yepta B. Duncan, ubicado en la 24 de diciembre, durante 4 años han exigido al Ministerio de Educación que remueva el techo contaminado por las excretas de las aves. Recientemente el Meduca contrató a una empresa para realizar la limpieza del área y le han exigido a los docentes y estudiantes permanecer en el colegio mientras se hacen los trabajos de limpieza. La salud de docentes y estudiantes ha sido afectada producto de la insalubridad que ha provocado la contaminación y ahora temen que las sustancias químicas que está usando la empresa agrave la situación, por lo que solicitan que mientras se realicen estos trabajos de limpieza se suspendan las clases. Hace un mes que en la Escuela San Antonio, ubicada en San Miguelito, producto de las fuertes lluvias y por la ausencia de mantenimiento, el muro perimetral de la escuela se ha rajado y está completamente inclinado hacia el interior del centro educativo. Acudientes temen por la seguridad de las y los niños que estudian en la escuela. Exigen al Meduca la demolición completa del muro perimetral que está en pésimo estado. Panamá Oeste. Docentes del Centro Bilingüe El Tecal, ubicado en Arraiján, se mantienen en huelga por brote de escabiosis. La escabiosis o sarna es una enfermedad de la piel causada por el ácaro parásito Sarcoptes scabiei, llamado comúnmente arador de la sarna. El Ministerio de Educación no tiene planes de salud ocupacional ni gestión de calidad en la infraestructura escolar del país. En la Escuela Bilingüe El Tecal, ubicada en el corregimiento de Vistalegre, existe una gran cantidad de palomas en el plantel y esta problemática la venimos presentando hace más de 3 años y se ha tomado diferentes acciones y se le ha solicitado a la administración del plantel realizar acciones para evitar que estos animales entren en contacto con los niños, pero no se ha logrado una solución definitiva. También nuestro plantel presenta insalubridad en el comedor. No existe un personal idóneo para la preparación de los alimentos y los alimentos no están almacenados correctamente. No hay fuentes de agua, por esto los niños deben tomar agua en el baño. También existe un herbazal muy alto en los alrededores de la escuela y no se le da el mantenimiento adecuado a las áreas verdes del colegio. Y esto da lugar a que frecuentemente encontremos serpientes en la escuela. Así que solicitamos a las autoridades de Meduca que se acerquen al colegio y pues traten de mitigar estas problemáticas que tenemos. El caso de la Escuela Tecal es uno de los muchos ejemplos de lo que deben sufrir tanto estudiantes como docentes, producto de la irresponsabilidad y nula capacidad de gestionar políticas públicas de las autoridades del Ministerio de Educación.
Y hasta aquí el reporte noticioso de la semana en el ámbito educativo, dando un muestreo de la realidad socioeducativa del país. Recuerde, si quiere dar a conocer los problemas educativos de su comunidad, no deje de escribir a nuestra página de Facebook AEB Noticias enviándonos su reporte. Hasta pronto. Esta semana queremos abordar temas que son estratégicos en el debate educativo en nuestro país. ¿Qué importancia tiene la prueba PISA para el país? Escuchemos el siguiente reporte de análisis al respecto. Prueba PISA versus inversión en educación. En víspera de la aplicación de las pruebas PISA, en agosto de 2018, se iniciará una nueva ola de comercialización de la educación por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, quien afina sus flamantes estrategias para establecer los buenos y malos de los sistemas educativos del mundo, y así direccionar la inversión de los organismos económicos en aquellos países que hacen resonancia con sus políticas neoliberales. La OCDE fue creada en el 61, donde actualmente participan 34 países. Esta tiene como fin el fortalecimiento de las economías de los países industrializados o en desarrollo. Pero la OCDE es una entidad que se comporta como una gran policía de los intereses financieros del G8. En educación, es un gran ministerio de educación mundial, estableciendo las políticas y ranking educativos, ya que los resultados del PISA son referentes para las transformaciones y reformas educativas del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades financieras que se dedican a hacer negocios con la deuda pública de los países empobrecidos. El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, PISA, de la OCDE, tiene por objeto evaluar el rendimiento de los aprendizajes en matemática, lectura y ciencias de estudiantes con 15 años de edad. Es aplicada cada 3 años y principalmente compara rendimientos de estudiantes de los países participantes para el establecimiento de ranking. Actualmente, en PISA han participado cerca de 540.000 estudiantes de 72 países. Ahora bien, cabe mencionar que para la UNESCO en el 2011, la educación debe ser de calidad a lo largo de toda la vida. Es un derecho humano para todas y todos, es decir, para cada niño, niña, adolescente, mujer u hombre. Debe ser inclusiva. Debe contribuir para una ciudadanía mundial, incluyendo los conceptos de paz, tolerancia y comprensión mutua para prevenir la violencia en las escuelas y promover la comprensión intercultural, el diálogo interreligioso, el respeto de la diversidad y la empatía. En ese sentido, la educación debe convertirse en una herramienta para la liberación de los pueblos, donde se propicie la construcción de ciudadanía, la formación integral de la personalidad, la pertinencia del hecho educativo con el proyecto país, la transformación y revolución cultural de la sociedad. Es por ello que debemos preguntarnos, ¿por qué la OCDE se interesó invertir en la educación cuando es un organismo económico? ¿Con qué fin se han aplicado las pruebas PISA? ¿Las pruebas PISA dan luces sobre el cumplimiento de los fines de la educación? ¿Los países que están en las primeras posiciones de los resultados de las pruebas PISA cumplen con los fines de la educación? En estas líneas intentaremos iniciar un debate para construir en colectivo las respuestas a las interrogantes expuestas. Por eso, la invitación queda abierta para todos y todas. La OCDE se interesó en invertir en educación, ya que ha sido una estrategia de privatización mundial, porque quien pone el dinero es quien define la música que se toca. En ese sentido, desde hace unas décadas se ha producido un ataque permanente a la educación pública, manipulando estadísticas, desvalorizando a sus maestros, maestras y demás actores del hecho educativo vinculante, con el fin de vender la educación privada como una alternativa redentora, según ellos, a una situación deplorable como ha sido la educación pública para las sociedades. Por esa razón, la educación privada se convierte en un espacio para construir personalidades que acepten, sin rebatirlas, la cosmovisión de las políticas neoliberales para la construcción de una sociedad.
Es por ello que Torres J. en el 2014 menciona: una educación neoliberal estaría dirigida a preparar seres consumidores, críticos con sus intereses como consumidores, pero no capaces de imaginar y reflexionar sobre qué modelos de sociedad son los más justos y respetuosos con los intereses colectivos. No se busca educar personas imaginativas y creadoras de soluciones inconformistas ante todo lo que funciona mal. Cerramos la cita. Para lograr su cometido, la OCDE genera un montón de informes y discursos sobre el rendimiento de esos estudiantes de escuelas públicas, con el fin de justificar ante la sociedad que iniciativas privadas acojan el control de esos centros educativos, buscando así el control del saber, pensamiento y conocimientos de los pueblos. Por esas razones es que se aplican las pruebas PISA. A. Para potenciar la mercantilización del sentido común de la sociedad. B. Impulsar la competitividad, eficacia y el rendimiento como los dioses redentores del comportamiento humano exitoso. C. Creer que el conocimiento es cuantificable, estandarizado, que se vende y se compra en el mercado. D. Hacer creer en el otro que las políticas neoliberales, políticas económicas y corporativas están despolitizadas, que no son permeadas por alguna corriente ideológica. E. Controlar individuos u organizaciones a través de estadísticas, estándares de comportamiento y cuantificaciones. F. Promover las relaciones humanas mercantilizadas y autoritarias, con ausencia de valores y justicia social. G. Crear personas incapaces de ponerse en los zapatos del otro, en particular si no comparten la clase social o cosmovisión de vida. H. Potenciar personas conservadoras, tradicionales y sumisas ante el poder. I. Impulsar seres humanos con ausencia de una cultura implicada, es decir, sin posibilidad de ubicarse en un contexto sociohistórico. J. Impulsar la capacidad de responder a problemas concretos en los que solo cabe una respuesta, pero el mundo no se trata de eso. Tomado de la entrevista del presidente del Instituto Weizmann, Daniel Sachsman, en 2018. K. Desvalorizar al maestro o la maestra, echándole todas las culpas que emerjan en el sistema educativo. L. Privatizar la educación con el fin de controlar los pueblos, entre otras. Con todo lo expuesto, es imposible que los resultados de las pruebas PISA den luces al cumplimiento de los fines de la educación establecidos por la UNESCO, ya que ha sido necesario secuestrar y debilitar a la educación pública, porque no necesitan la construcción de ciudadanía, ni la integralidad de la formación de los seres humanos, mucho menos seres con identidad nacional, capaces de plantearse preguntas y varias respuestas, ni personas independientes, menos que promuevan la igualdad y equidad social, ni que sus acciones redunden en beneficio con el ambiente o solidarizarse con las luchas sociales en contra del racismo, el sexismo, la violencia de género, la discriminación a los pueblos indígenas, la pobreza y demás luchas. Es decir, solo necesitan personas que respondan a la lógica del mercado y de las grandes corporaciones, y para eso solo necesitan saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir y tener una respuesta a problemas concretos. Esta semana se instaló la Comisión de Educación para el nuevo periodo legislativo, que tiene importantes retos como el debate en torno a el programa de retiro anticipado autofinanciable PRA, en otras temáticas importantes para el sector educativo. Escuchemos la siguiente entrevista sobre los resultados de la fallida política pública educativa del gobierno frente al nuevo periodo legislativo. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela se vendió al electorado como algo diferente a lo existente hasta ese momento en materia educativa. A pocos meses del fin de su mandato, no solo ha sido igual a los otros gobiernos, sino que empeoró los problemas existentes. Pareciera que el Meduca opera en piloto automático.
protesta tras protesta por todo tipo de problemas se dan todos los días en el sistema educativo. Uno de los principales responsables de la pérdida de clases de los estudiantes no son las huelgas y manifestaciones de la comunidad educativa por los problemas que se dan en el sistema, sino las propias autoridades del Ministerio de Educación y el gobierno. El principal problema de la educación pública en Panamá es que desde los años 80 no existen políticas públicas educativas. Evidencia de ello es la improvisación de cada gobierno de la llamada democracia a partir de los años 90. Cada gobierno que subió trató el aparato institucional educativo como parte del botín político y una forma fácil de inventarse empresas brujas y hacerse grandes negociados, con la infraestructura, con el equipo informático, entre otras tajadas apetecibles para las diferentes bandas mafiosas de la partidocracia presidencialista que llegaron al poder. Es obvio que en esta realidad lo que se coseche hoy día es más crisis. Los gobiernos del régimen político corrupto han pretendido solucionar los problemas de la pobreza estructural del país y la falta de acceso del derecho a la educación, repartiendo políticamente una serie de subsidios que, lejos de ser una solución, han creado otro problema, fuera de los niveles de endeudamiento público que este tipo de mecanismos representa para el erario público. El programa es ejecutado por el IFARU, en colaboración con el MEDUCA, y es financiado con las recaudaciones del ITBMS, y se plantea, entre otros objetivos, prevenir y contrarrestar la deserción escolar de estudiantes que presentan problemas socioeconómicos, según evaluación del Gabinete Psicopedagógico, con el otorgamiento de un apoyo económico que coadyuve en sus necesidades escolares básicas. Elevar los niveles de inscripción y de asistencia escolar dentro de los procesos educativos. La implementación del mismo inició en el segundo semestre del año 2010, específicamente en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca Novebuglé, extendiéndose paulatinamente al resto del país. Desde el inicio del programa hasta el año 2015, la tasa de deserción escolar entre estudiantes de premedia y media oficial aumentó en un 1.26%. Deserción escolar en premedia y media oficial en el 2010 fue de 4.28%. Deserción en premedia y media oficial en 2015, 5.54%. Estas son estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas de la Contraloría General de la República. Por otra parte, la ley destaca la participación de los gabinetes psicopedagógicos. Sin embargo, al finalizar el año 2016, el MEDUCA solo contaba con 141 gabinetes en todo el país, con una plantilla total de 495 profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos y especialistas en dificultades en el aprendizaje, para atender una matrícula que ascendía entonces a 691.160 estudiantes, según cifras del propio Ministerio de Educación. Ante este panorama, vale la pena traer a colación el concepto de educabilidad, que apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un niño o adolescente puedan asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes accedan a esos recursos. Sobre la materia podemos destacar, señalar factores como el cumplimiento con los programas de alimentación estudiantil o el estado de la infraestructura escolar, siendo esta epicentro del ejercicio de la profesión docente y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, podemos destacar los resultados de suficiencia, equidad y eficiencia de la infraestructura escolar en América Latina, según el tercer estudio regional comparativo y explicativo, un estudio publicado en el año 2007 por la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, que arrojó informaciones preocupantes sobre la situación de los centros educativos del país. Las 6 categorías evaluadas en materia de infraestructura escolar fueron agua, saneamiento, conexión a servicios, espacios pedagógicos, académicos, áreas de oficina, espacios de uso múltiple y equipamiento de las aulas. Panamá obtuvo un puntaje por debajo del 70% en todas las categorías. Además, el estudio evidenció que el 48% de los estudiantes de tercer grado asisten a escuela que cumplen con solo 3 o menos de las 6 categorías evaluadas. Estas profundas carencias, tanto en materia de infraestructura como en otros aspectos de las condiciones de educabilidad, han sido ampliamente evidenciadas a la faz del país a través de las numerosas y constantes denuncias y protestas de las comunidades educativas reclamando la salvaguarda de sus derechos. El incremento en las deserciones es simultáneamente síntoma y consecuencia de la desidia institucional imperante.
La profunda deuda socioeducativa que arrastra el Estado panameño requiere atención mediante políticas públicas planificadas, implementadas y desarrolladas de manera acorde con las particularidades de cada región del país. Pero en cambio el Meduca sigue vegetando en una diagnosis pseudocientífica aportada por enfoques neoliberales incluso malentendidos y grandes niveles de corrupción institucional que dificulta cualquier acción positiva para darle solución a los mínimos problemas. Con respecto al incumplimiento del Ministerio de Educación con la movilización del personal docente de la comarca Nove Bugle, queremos dejar sentado la posición del gremio en un informe que hicimos público esta semana. Saludos compañeras y compañeros docentes, público panameño en general. En esta ocasión, la Asociación de Educadores Veragüenses, en mi persona como representante sindical, les dará a conocer un informe detallado de la situación que viven los docentes en estos momentos de áreas de difícil condición laboral, específicamente en la comarca, en lo que respecta a la zona 6, 7 y 8, que por compromiso del acuerdo de huelga del 2017, el Ministerio de Educación tenía que realizar las gestiones necesarias para poder que se diese el traslado de estos compañeros. Docentes de la zona 6 de la comarca Nove Bugle denuncian que no cuentan con alimento alguno y las tiendas que se encuentran en los alrededores están desabastecidas, así como el caso de un compañero con fiebre desde hace 3 días y un grupo de docentes hipertensos que se mantienen comiendo ajo desde hace varios días para bajar la presión a falta de medicamentos. Esto en clara violación a sus derechos humanos y frente a la mirada desinteresada de la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez. En septiembre del 2017, luego de una huelga de 71 días, la ministra firmó un acuerdo en donde se comprometía a coordinar con el SENAN la movilización aérea de los docentes, lo cual hasta el momento se ha incumplido cada una de las veces llegado este momento. El día 19 de junio de este año 2018, luego de la presión de docentes de la zona 6, 7 y 8 de la comarca Nove Bugle, el viceministro encargado en ese momento, el profesor Miguel Bazán, viceministro académico, firmó un calendario de movilización en donde se establecía la salida de los docentes para el día 21 de julio. Sin embargo, esto no se cumplió, teniendo como consecuencias afectaciones a la salud de los docentes y la pérdida humana del bebé de la maestra Maura Serrano, quien fue evacuada y atendida hasta el domingo 22 de julio gracias a la presión de sus compañeros a través de la Asociación de Educadores Veragüenses. El día 24 de julio del 2018 se realizó una reunión nuevamente con el profesor Miguel Bazán en Meduca, en donde se le comunicó que los docentes ya no contaban con alimentos ni medicamentos y algunos presentaban problemas de hipertensión, por lo que estaba en riesgo su seguridad, su vida. Y se acordó hacer un enlace con la presidencia para destinar una nave a realizar la movilización a partir del día miércoles 25 de julio. El día de hoy, miércoles 25 de julio, el Meduca comunica vía telefónica que no cuenta con seguridad para realizar la movilización de los docentes en el día de hoy, a sabiendas del riesgo que ello conlleva y sin presentar ninguna alternativa y negándose a realizar la comunicación vía formal por escrito en clara ilegalidad. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la ministra Marcela Paredes de Vázquez desconocen los derechos humanos de los y las docentes de este país y muestran desinterés total por la vida y la seguridad de cada uno de los docentes y las docentes que se encuentran en la comarca Nove Bugle, sobre todo en áreas de difícil condición laboral. Seguimos en espera en las instalaciones del Ministerio de Educación por una respuesta positiva que le haga justicia a los compañeros abandonados en esta área y responsabilizamos al Ministerio de Educación de cualquier otra pérdida de vida, cualquier otro riesgo, peligro o cualquier otra situación que le ocurra a los compañeros y que sea lamentable por el riesgo de su vida. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Quien no se atreve a luchar no merece educar.
Ni un docente más, ni un estudiante más. Basta ya. Con respecto a la situación de la infraestructura escolar en crisis, la Asociación de Educadores Veragüense interpuso acciones este año. Escuchemos el reporte al respecto. Entre las acciones legales realizadas por parte de la Asociación de Educadores Veragüenses, en el mes de abril, finales del mes de abril de este año 2018, se interpuso con una acción penal, una querella, fue interpuesta contra la ministra de Educación, la ingeniera Marcela Paredes de Vázquez, por la comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Fue interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación para que pues, se le diera el curso y se realizara la debida investigación. Esto lo sustentamos en la omisión de la ministra de Educación de cumplir con su función de realizar las gestiones pertinentes y en momento oportuno para que se garantizaran las condiciones adecuadas de las infraestructuras escolares al momento de dar inicio al año lectivo 2018. Pues recordemos que la ministra de Educación solicitó a los docentes del país, pues a través de distintos medios de comunicación, le solicitó que se apersonaran a los centros educativos a sabiendas de que un gran porcentaje de estos pues presentaban, y de hecho han presentado durante todo el año graves deficiencias en sus estructuras. Y pues adicional a ello no se rindió y no se ha rendido hasta el momento un informe oficial sobre los centros educativos que actualmente presentan infraestructuras inadecuadas, lo cual se constituye en otra omisión de sus funciones al no rendir el debido informe. Esta querella se sustentó no solamente con los comunicados oficiales, las noticias en las cuales se evidenció que la ministra de Educación señaló que independientemente de cómo estuvieran los centros educativos había que apersonarse a estos e iniciar el año en la fecha establecida. Ello en clara violación pues de los derechos humanos, tanto de los estudiantes como de los docentes, y también se evidenció con distintas referencias a noticias de medios impresos, es decir, periódicos, en donde pues se señalaba a través de los meses cómo distintos centros educativos de diversas provincias a nivel nacional han tenido que tomar acciones de presión, como protestas, paros, en los cuales evidencian los problemas de infraestructura que tienen. Y de hecho, luego de presentar esta querella, constantemente hemos visto en los medios de comunicación como una y otra vez hay centros educativos que presentan problemas, ya sea en los baños, los salones, presentan deficiencias, algunos techos de algunas escuelas que están presentando guano, que presentan distintas deficiencias, y así como algunos laboratorios no cuentan con las debidas estructuras, no se cuentan con las herramientas. Entonces todo ello está enmarcado en la responsabilidad de la ministra de Educación de dotar de los recursos necesarios y pues de la infraestructura pues escolar necesaria para que se dé un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un servidor público, y recordemos que la ministra de Educación es una servidora pública, cuando un servidor público omite o retarda sus funciones, es decir, no solamente cuando no las cumple, sino cuando las cumple tardíamente en perjuicio de sus trabajadores, ellos se constituyen un delito, que eso está establecido en el Código Penal y que se conoce como omisión de funciones de los servidores públicos. Entonces esto se constituye en un delito en perjuicio del Estado y en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras que dependen de este servidor público. Entonces este proceso actualmente se encuentra en investigación en la Procuraduría de la Procuraduría General de la Nación, la cual se tiene que pronunciarse frente a la existencia o no de un delito, que en efecto existe, pero pues debe haber el pronunciamiento por parte de la Procuraduría y los trámites correspondientes
para que la investigación sea efectiva y pues haya algún tipo de responsabilidad y se pueda llevar el caso hacia pues la Corte Suprema de Justicia, en donde se busca un pronunciamiento ya de los magistrados. Entonces, actualmente se encuentra en una etapa inicial este proceso. Sin embargo, como en otros procesos también nos encontramos frente a ciertas limitaciones, ya que el Ministerio Público, a través de la Procuradora General de la Nación, siempre busca evadir o que los servidores públicos de altos mandos evadan la responsabilidad y no se realice el debido proceso, no se realice las gestiones pertinentes en el momento oportuno, para que entonces caigan en cierto tipo de nulidades, en cierto tipo pues de retrasos que afectan el proceso y que al momento de llegar a la Corte Suprema de Justicia entonces se declaren que los procesos pues no fueron bien llevados, en perjuicio obviamente de las víctimas, en este caso pues del mismo Estado. Así que esta es una de las acciones legales que se han emprendido, así como una serie de otras querellas por distintos pues otros motivos. Está el caso de la movilización de los docentes en el diciembre de 2018, que también pues se encuentra en investigación, así como pues esta es una de la serie de acciones que también se van a seguir interponiendo en esa misma vía para crear un precedente de responsabilidad de la ministra de Educación, Marcela Paredes Vázquez, como la persona pues que dirige el Ministerio de Educación. En algunos casos se menciona que que existen distintos brazos ejecutores dentro del Ministerio de Educación que deben ejercer este tipo de funciones. Sin embargo, es la ministra de Educación la que está encargada de la administración de esta institución. Entonces esta, la primera y la máxima responsable de que se cumplan con las funciones, de velar por el cumplimiento de las funciones dentro de las distintas unidades administrativas que se encuentran en el Ministerio de Educación. Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad, eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. En el ámbito gremial tenemos los siguientes temas. Este sábado 28 se realiza en la ciudad de David Chiriquí el Foro Regional Políticas Públicas para una Educación de Calidad. La semana pasada se realizó en Colón y así nos contó la compañera Angira del CID de este directorio sobre la actividad realizada. Buenas tardes, mi nombre es Angira del CID, perteneciente al directorio de Colón. Bueno, en el día de hoy se desarrolló lo que es el cuarto foro regional sobre políticas públicas. La verdad nos sentimos bastante satisfechos sobre la asistencia de los compañeros, pues todos estamos muy interesados en la lucha un poco difícil que viene en cuanto a lo que es el proyecto 500 y el 511, pero bueno, AEB siempre cumpliendo con la responsabilidad de sus agremiados, explicándole todos los temas para cuando se le haga el llamado, ellos estén atentos y pendientes, puesto que esa es nuestra política, siempre de la mano con el educador. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Maestro y profesor, un solo educador. AEB siempre a la vanguardia de lo que son los ideales en pro de la educación panameña. En el ámbito social, escuchemos el reportaje social de Panamá,
segmento noticioso con el panorama crítico de lo que ocurre en la vida sociopolítica y ambiental del país. Una información desde el enfoque común a los derechos de todos y todas los panameños y panameñas. Un espacio que recoge contenidos propios y de medios informativos alternativos. Información útil para vivir en la realidad de nuestro país. Del peón. La crisis de representatividad que enfrenta Panamá ha sido calificada por distintos sectores como uno de los peores momentos históricos que ha atravesado el país en materia democrática. Mientras el tiempo se aproxima camino a la contienda electoral de 2019, la ciudadanía ve esfumar su esperanza de un gobierno que acoja con precisión sus reclamaciones. Aquí todos están apostando a ganar con un 20 o un 25% de los votos. Si gana la misma partidocracia que hoy regenta el país, esta crisis se va a profundizar mucho más. Tenemos que tomar cuenta de esto y tomarnos nuestros gobiernos y abolir todo lo que es partido político, porque eso responde a los intereses de ciertos grupos de familia y cosas, y todo gira en torno a los intereses de ellos. El pueblo realmente no tiene representación en la asamblea. Los partidos políticos locales han desarrollado un enfoque dirigido a la atracción de masas más que a la propagación de ideologías políticas que, a pesar de no ser percibidas por las mayorías votantes, están claramente establecidas y giran en torno a un bienestar económico que en el caso panameño no ha sido igual para todos sus pobladores. Con poca excepción, todos los actores políticos existentes están de acuerdo sobre nuestro modelo económico basado en servicios y especialmente en servicios bancarios y financieros, y se ubican, para decirlo de alguna forma, en el espectro político a la centro derecha. No es cierto de que en Panamá los partidos políticos no tienen ideología, lo que pasa es que no se ve porque todos tienen una muy similar. La figura de la libre postulación fue impulsada por panameños independientes con el objetivo de estimular una mayor participación popular. Sin embargo, las últimas reformas al Código Electoral mantienen aspectos que favorecen aún a las élites partidistas. ¿Qué va a pasar en el 2019 con esta regla de juego? Va a pasar lo mismo. Incluso hay quienes dicen, bueno, que nadie se reelija, pero si nadie se reelige con este sistema, los nuevos electos van a ser igual a los reelectos. Y vamos a seguir en el círculo vicioso de política que genera poder económico que genera política. El contexto actual ha llevado a muchos panameños a manifestar la semejanza en el deterioro social y político evidenciado durante la década de los años 60, originando un golpe de estado militar que tras 21 años de extensión terminó con la invasión militar de Estados Unidos en 1989. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV. El Canal de Panamá es un símbolo de orgullo para el pueblo panameño y a la vez una señal de despojo. Miles de personas sugieren luchar por la recuperación del canal y beneficiarse de las ganancias económicas en un momento de desconcierto político en el país. Un reclamo pendiente que sirve para replantear el futuro de un bien común que hasta ahora se ha convertido en un ejemplo del despojo del que han sido víctimas los panameños. Nuestro corresponsal John Alonso nos acerca a esta problemática en el siguiente reportaje. Cuando los tratados Torrijos-Carter fueron firmados en 1977 con el objetivo de que los Estados Unidos le devolviera la vía interoceánica a los panameños junto al territorio aledaño convertido en un enclave cívico-militar conocido como la Zona del Canal de Panamá, fue con la intención de dar el mayor uso colectivo posible a las tierras, en honor de quienes entregaron su vida en distintas luchas por la recuperación. Sin embargo, hay quienes manifiestan que de una u otra forma, este legado se ha convertido en el botín político de grupos empresariales y familias influyentes del país. Después que se firmaron los tratados Torrijos-Carter en 1977, se fue dando un desvinculamiento de los sectores que lucharon con el patrimonio, con la conquista de esa lucha. Vemos hoy que la Junta Directiva del Canal está integrada en su mayoría por solamente un sector de la sociedad panameña, y lamentamos mucho esto porque los sectores que lucharon por la conquista, el sector de los estudiantes, de los sectores bajos, medios, no tienen representatividad en la Junta Directiva del Canal.
En diciembre del pasado 2017, la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá aprobó destinar $1.650 millones al Tesoro Nacional, un incremento del 63% en relación a los $1.013 millones entregados en 2016, dinero que, según explican algunos especialistas, se utiliza de manera desproporcionada. ¿Pero qué es lo que ocurre? O sea, lo que pasa en Panamá no hay equidad tributaria. Aquí los ricos prácticamente no pagan impuestos. Aquí pagan impuestos la clase media y los trabajadores más especializados sobre todo. Entonces, en el fondo, para concretar lo que estamos tratando de señalar, es que la renta del Canal de Panamá se está utilizando para que los ricos no paguen impuestos. Y, por otra parte, se está utilizando en una forma no organizada ni priorizada. O sea, los $1.600 millones pueden ir al clientelismo, pueden ir a obras que realmente lo que buscan es beneficio político de los que están en el gobierno y no necesariamente de la población. Por eso la población entiende que no se ha dado realmente una recuperación social de ese recurso natural que se llama, que sustenta el Canal de Panamá. Un ejemplo de este desequilibrio se aprecia tras las recientes sugerencias al gobierno panameño por parte de la OCDE, organismo que hace pocas semanas publicó un informe señalando que el modelo económico transitista dominante en Panamá solo beneficia a un muy pequeño grupo social. El 85% de la actividad del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, lo genera el sector terciario, y el 80% de esa misma actividad se genera alrededor del área de la zona de tránsito que es más o menos la geografía del Canal de Panamá. Es un modelo concentrador y excluyente, insostenible, porque se basa en extraer la riqueza que genera la posición geográfica, la zona de tránsito, riqueza que es apropiada por una pequeña élite, a la vez que abandona al resto del país a la precariedad, a la insostenibilidad, a la precarización, a la pobreza. Las preocupaciones en torno al canal y la forma en que debería ser manejado para que sus beneficios tengan un mayor alcance social también se ven amenazadas por los intereses estadounidenses, toda vez que en declaraciones emitidas por el almirante jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Kurt Titt, alerta sobre el riesgo que representa para su país el incremento en la presencia de empresas chinas circundantes a la vía interoceánica. Esa es una declaración abusiva que lesiona la soberanía de Panamá, porque a Panamá le conviene el mundo multipolar, que Panamá es un país pequeño, con una población de apenas 4 millones de habitantes, que le conviene más un mundo donde no haya un solo polo dominante, sino le conviene un mundo multipolar. Obviamente eso choca contra los intereses norteamericanos, que quieren seguir manteniendo la hegemonía en todo el continente, y de ahí las declaraciones del almirante jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Hay quienes sugieren que la verdadera lucha por la recuperación del canal y sus beneficios económicos empieza a tener auge en estos momentos de desconcierto político, y es una tarea pendiente del pueblo replantear el futuro de un bien común que hasta ahora se ha convertido en un ejemplo del despojo del que han sido víctimas los panameños. El canal es de los panameños. El canal debe responder a un uso más social y más colectivo posible, y que esa presencia del Canal de Panamá vaya en la conciencia de cada panameño. Eso significa la disponibilidad de todo ciudadano en la defensa de la nación panameña, en todo sentido. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso, para el programa Cámara al Hombro. En el segmento de Defensoría Laboral, vamos a escuchar la cápsula de educación gremialista que esta semana trata sobre un aspecto fundamental en la justicia laboral en el sector público. Se trata de la importancia de la apelación en los procesos de justicia laboral. Es importante conocer los mecanismos de defensa con los que se cuentan para poder utilizarlos en alguna situación de algún proceso. Estos mecanismos son los que constituyen lo que se denomina el debido proceso, es decir, esas garantías, que se cumplan cada una de las garantías y cada uno de los procedimientos para velar que los derechos de ambas partes que están involucradas en un proceso sean respetados.
entre estos mecanismos pues se encuentran algunos recursos. Mencionar el recurso de la apelación. Este es un recurso pues muy fácil, muy práctico, ¿verdad? Al que se tiene acceso dentro de los procesos laborales administrativos. Los docentes lo pueden pues ejercer en el momento en el que se les notifica de alguna sanción, ¿verdad? Como por ejemplo que se está solicitando su cese, por decir un ejemplo, pues usted escribe, en el mismo momento en el que usted se notifica, usted escribe apelo. ¿Por qué? Porque ahí está entonces notificando inmediatamente que usted va a hacer uso de ese mecanismo de defensa, de ese recurso, para proteger su derecho a oponerse, su derecho a también pues que sea considerada pues su versión de los hechos, ¿verdad? Para que usted pueda también acceder a esa parte dentro del proceso. Entonces usted notifica inmediatamente que va a apelar y tiene un término establecido para sustentar. Sustentar es decir, para que usted justifique por qué usted considera que esa decisión que se está tomando en su contra es injusta, es arbitraria, no cumple con el procedimiento, no es legal, es violatoria de derechos, no tiene procedencia. O sea, ahí en ese momento es que usted justifica, ¿verdad? Y explica los motivos por los cuales usted está en contra de la decisión. Entonces, eso se utiliza, el recurso de la apelación se utiliza cuando usted no está de acuerdo. El recurso de apelación se utiliza pues cuando usted no está de acuerdo con una decisión que le afecta directamente a usted. Su superior jerárquico, el director o la directora, le notifica de una sanción, usted anota apelo, tiene sus días para pues sustentarla y luego entonces se debe resolver esa apelación. Es decir, a usted le deben responder por escrito, obviamente con toda la formalidad de la ley, se le tiene que responder si en efecto pues la sustentación que usted dio es procedente y se deja sin efecto la primera decisión, o si se mantiene la primera decisión y lo que usted justificó entonces no es procedente. Entonces usted lo que hace es que tiene esa oportunidad de defenderse frente a esa primera notificación. Entonces la apelación se resuelve ante el superior jerárquico de la persona que emitió la decisión. Es decir, en caso tal sería la dirección regional tiene que pasar a resolver si lo que usted sustentó pues es procedente o no es procedente. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que se mantenga la primera decisión a la cual usted apeló o se cambie la primera decisión. Entonces esa es la diferencia allí, pero por eso es importante que se mantengan todas las pruebas por escrito, se mantengan los recibidos, las copias recibidas de todas las notas que se entreguen, porque al momento de sustentar la apelación usted necesita las pruebas que le puedan justificar por qué la decisión, la sanción que se tomó en su contra es ilegal o no es procedente, pero usted va a necesitar las pruebas, copias de recibido de las notas, de pronto si usted hizo algún tipo de comunicación, si usted presentó certificaciones, incapacidades y demás. Todos esos documentos le van a servir en el momento en que usted quiera sustentar su recurso de apelación. Entonces es el primer mecanismo que se tiene inmediatamente, apenas a usted se lo notifica de una decisión pues que va en contra suya, ya sea algún tipo de sanción, alguna comunicación pues que usted considera que no es procedente o no se justifica, entonces usted accede al recurso de la apelación. Y llegamos a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy. Y por supuesto, le dedicamos esta hermosa melodía de fondo para que también reciba muchas felicitaciones. Feliz amigo, prende esa luz, brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz.
mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. ¡Ahí nada más! ¡Felicidades, amigo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Rico! ¡Ahí nada más! ¡Ven, ven, ven, ven! Que seas feliz, amigo, que seas feliz por siempre. Que seas feliz, amigo, que seas feliz por siempre. Que seas feliz, amigo, que seas feliz por siempre. Y viene de nuevo, rico. Ven, 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 ven. Felicidades nada más. Feliz, amigo, que seas feliz por siempre. Cantemos, cantemos juntos, cantemos con los demás. Felicidades. Que seas feliz, amigo, que seas feliz. Ay, pero sopla, sopla, que sopla, sopla, que viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, que seas feliz. ¡Ah! Y llegamos al fin de la programación, pero le recordamos que ahora también puede enviar usted, si desde cualquier lugar del país, sus reportajes de conflictos laborales en su escuela para que salgan en este su programa de radio Realidad Educativa y Proyección Gremial. Envíe un audio contando su denuncia al WhatsApp 66530834. Repetimos, envíe un audio contando su denuncia al WhatsApp 66530834. Le enviamos a descargar la aplicación AEB Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AEB Noticia y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido con podcast informativo de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto, también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube AEB Noticias e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted.
y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.